El mensaje en el día de hoy lo he titulado ¿Cuál es la diferencia? En un mundo que tiene por norma el pecado, el engaño, la mentira, la trampa, la inmoralidad sexual, la rebeldía, el divorcio, la infidelidad, la deslealtad, la lujuria. Nosotros como cristianos no solo tenemos la opción de ser diferentes, sino la obligación. Atención, no es una opción, es una obligación. Porque tú y yo conocemos los postulados bíblicos, los postulados cristianos, y tenemos una responsabilidad moral. Jesús dijo que tú y yo somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Luz que ilumina y sal que preserva. Pero si la luz se apaga y la sal deja de preservar, deja de salar, ¿qué será de este mundo? Si nosotros nos apagamos, si nosotros dejamos de salar, de preservar ¿qué va a ser de este mundo? El apóstol Pablo, en su segunda carta a su discípulo Timoteo, describe una larga lista de peligros morales y espirituales que las personas seguirán en estos tiempos, dentro y fuera de la iglesia. Así que en segunda de Timoteo, acompáñenme allí, segunda de Timoteo 3, del capítulo 3, versos 1 al 5, dice el apóstol: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, centrados en ellos mismos, centrados en sus propios intereses. Continúa diciendo avaros. Y cuando hablamos de avaricia, son personas que tienen un deseo de retener y no compartir. Avaros, vanagloriosos, que se glorificarán a sí mismos, presumidos y orgullosos. Y continúa diciendo soberbios. Y cuando hablamos de soberbios, son personas que se creen superiores a los demás. Blasfemos, que injuriarán a Dios y se burlarán de Dios. Desobedientes a los padres, personas que no se sujetarán a la autoridad que Dios ha puesto en casa, o que se levantarán contra esa autoridad. Después dice ingratos, aquellos que no agradecen nada, tienen vida, tienen salud, tienen un trabajo, pero no hay gratitud en sus corazones. Porque nunca están satisfechos, siempre están anhelando más. Continúa diciendo el apóstol impíos, aquellos que no tienen una devoción a Dios, sin afecto natural, aquellos que no muestran respeto a sus seres más queridos y tienen una conducta desnaturalizada. Continúa diciendo implacables. Habla de aquellos que no son suaves, sino fuertes en su forma de hablar, en su forma verbal y emocional. Después nos habla de los calumniadores, difamadores que hablan con mentira, intemperantes, quienes no tienen amabilidad y de poca templanza. Después habla de los crueles, que no tienen compasión ante el sufrimiento ajeno, o aún peor, que se deleitan en el sufrimiento de otros. Después habla de los aborrecedores de lo bueno. Lo bueno, ¿sabe? Les produce repugnancia. Aquellas personas, sí, habrá personas en estos tiempos que lo bueno les repugnará. Habla de traidores, que hablan de aquellos que son infieles y desleales. Impetuosos, personas que actúan de una forma irreflexiva y también precipitada. Infatuados,
quienes se dejan llevar por su propia vanagloria, por su propia, más bien, vanidad. Amadores de los deleites más que de Dios, aquellos que aman más los placeres carnales que lo establecido por Dios en su palabra, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Habla de aquellos que dicen ser devotos a Dios y a sus mandatos, pero no se sujetan a la palabra. Demuestran con sus acciones que su devoción es falsa. Y termina diciendo el apóstol: a estos evita. Tremendo. A estos evita. Y Pablo está describiendo aquí una lista de peligros morales y espirituales que las personas de este tiempo seguirán. Personas que estarán dentro y fuera de la iglesia. Ahora, la reflexión a la que quiero que hoy llevarles es esta. Si los cristianos, nosotros los cristianos, también seguimos esta lista de peligros morales y espirituales, entonces, ¿cuál es la diferencia con las personas del mundo? ¿Cuál sería la diferencia? Si los cristianos adulteran, si mienten, si engañan, si envidian, si codician, si son perezosos y negligentes, si no cumplen con las normas sociales, las normas de tránsito, ¿cuál sería entonces la diferencia? Y quiero que sepas, cuando tenemos a Cristo y cuando tenemos a su palabra como el centro de nuestra vida, se debe notar una diferencia. Amén. Porque Jesús, a través del Espíritu Santo, es quien nos permite marcar esa diferencia. No para sentirnos superiores o mejores que otros, sino para testificar que hay un Dios, que hay un solo camino, se llama Jesucristo. Y para que glorifiquemos el nombre del Señor. La Biblia relata que Saúl era un hombre común, era un hombre ordinario. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre él, Saúl cambió. De ser un hombre ordinario, pasó a ser un hombre extraordinario, un hombre valiente, un hombre escogido por Dios para ser el primer rey de Israel. Saúl marcó la diferencia. ¿Y cómo marcó la diferencia? Porque el Espíritu Santo estaba en él. Primera de Samuel, capítulo 10, verso 6, dice que el Espíritu del Señor, le dice el profeta a Saúl, el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizará con ellos. Se encontrará con los profetas y estarás en medio de ellos y profetizará como uno de ellos. Serás transformado en una persona diferente. Ahora, quizás estamos en esta lucha. Queremos ser diferentes. Queremos un cambio, queremos una transformación y nos sentimos a veces frustrados porque vemos que todo continúa igual. ¿Cómo hacerlo? Y tú y yo necesitamos desesperadamente a la persona del Espíritu Santo. Allí quiero que volvamos sobre este versículo. ¿Qué fue lo que hizo que este hombre, Saúl, él era un hombre común, él era un hombre ordinario? Pero ¿qué lo convirtió en un hombre extraordinario? Entonces, el profeta Samuel allí, capítulo 10, verso 6. Volvamos a esta escritura. El Espíritu del Señor vendrá. ¿Y cómo va a venir? Poderosamente. Necesitamos su ayuda. Necesitamos al Consolador. Él vendrá y dice, mire, serás transformado en una persona diferente. El mundo, ¿sabe? Necesita ver personas diferentes. Tú y yo somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Tenemos que marcar una diferencia. ¿Cómo hacerlo? No será en nuestras fuerzas, será con la ayuda del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo vino sobre Saúl y fue transformado en un hombre valiente, fue transformado en una persona diferente. A tal punto Dios le escoge para ser
el primer rey de Israel. Pero algo sucedió. Desafortunadamente, Saúl desobedeció a Dios y abandonó al Señor. Y la unción se fue, el Espíritu Santo se fue. Y ese hombre valiente, ese hombre diferente, volvió a ser un hombre común, un hombre ordinario, un hombre débil, un hombre arrogante, cobarde, temeroso. Ni siquiera enfrentó a Goliat, esperó que alguien, que otro lo hiciera. Y quizás hoy está pasando esto en tu vida. Si has abandonado a Dios, has desobedecido a Dios, y hoy sientes esta frustración cuando empezamos a retroceder y no logramos mostrar, sabe, que hay una diferencia. Y decimos: Dios, si estás en esta lucha del abandono del Señor, el abandono del Espíritu Santo, es Él el que nos ayuda para ser diferentes. Entonces, si tú estás hoy en esta lucha, sabe, esta es la palabra del Señor para ti. Jeremías capítulo 15, verso 19. Así ha dicho el Señor: si te vuelves a mí, si te vuelves, sabemos que la gente allá afuera, el apóstol Pablo nos da una lista de situaciones que va a suceder en los hombres de los postreros tiempos. Y la gente, sabemos que están allí afuera, que no tienen al Señor, pues será normal. Pero lo que no es normal es para nosotros, los que estamos dentro, los que conocemos las Escrituras. Es que tenemos un compromiso de mostrar a Jesucristo afuera, de ser la luz y la sal. ¿Cuál es la diferencia? Y Dios dice: oye, si te vuelves a mí, si te vuelves, yo te restauraré. ¿No sienten emoción? Saúl abandona al Señor, Saúl desobedece a Dios. Y ese hombre diferente, ese hombre escogido para ser rey, ese hombre, sabe, vuelve a ser un hombre común y corriente, un hombre cobarde, un hombre temeroso. Ahora, Dios dice: mire, si te está pasando lo mismo, si andas hoy en esta situación, y esta lista esta lista que nos da hoy el apóstol Pablo, dice: oye, parte de esa lista está en mi vida. Y Dios te dice: mira, si te vuelves a mí, yo te restauraré y tú estarás delante de mí. Si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y esta entresacas, ¿sabes? Dentro de ti, dentro de cada uno de nosotros habitan dos naturalezas: la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Pero si decides darle mayor valor a lo espiritual, a lo precioso que es lo espiritual, antes que a las obras de la carne, ¿sabe? Dios dice: serás como mi boca. De tu boca saldrán palabras del cielo, palabras de bendición. Y continúa diciendo: haz que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Entonces yo te pondré en este pueblo como un fuerte muro de bronce. Ellos pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Yo te protegeré y te defenderé. Yo te libraré del poder de los malvados. Yo te libraré del poder de los violentos.
haz que ellos se conviertan a ti. Y este haz que ellos se conviertan a ti es marca la diferencia. En días pasados en una enseñanza, Morris nos habló de un testimonio de una joven. Me impactó porque decía que esta joven le hacía bullying en la universidad porque ella era virgen. Así que el día de la graduación, ella dirigió unas palabras para sus acosadores y les dijo: para yo convertirme a ustedes es muy fácil, pero para que ustedes se conviertan a mí es muy difícil. Y esto es verdad, pero quiero decirles algo, que hay un camino que hace que la gente pueda volverse a Él. Hay un camino que lo hace fácil y ese camino se llama Jesucristo. Si te vuelves a mí, yo te restauraré. Ahora, es curioso ver que el primer milagro que Jesús hizo fue el de la transformación del agua en vino. Y esto nos habla que Dios desea realizar el milagro de la transformación en nuestra vida. No importa cómo vienes, de dónde vienes, lo que queremos decirte es: Dios va a trabajar en ti y te va a restaurar. Sí, es difícil, dice, ¿sabe? Es difícil que ustedes se conviertan a mí, pero sabe, hay un camino que lo hace fácil, se llama Jesucristo. Ahora, el agua no tiene color, no tiene sabor. El agua es transparente, el agua es insípida, mientras que el vino tiene sabor y tiene color. Pero Jesús tomó algo insípido, sin sabor, sin color, y lo transformó y le dio sabor y le dio color. Quizás hoy tu vida esté sin sabor, quizás hoy tu vida esté sin color, pero quiero decirte, necesitas a Jesucristo, porque Él puede transformar esto insípido, esto que no tiene color. Él le puede dar sabor y color a tu vida. Necesitamos a Jesús. Venimos al Señor caídos, maltratados, quebrados, quebrantados, desesperados, y Él nos levanta, Él nos sana, Él nos restaura. Si te vuelves a mí, yo te restauraré. Ahora, Dios te restaura por su gracia y por su amor. Bueno, pastor, ¿y después qué hay que hacer? Después de que hayas sido restaurado, ve y testifica. ¿Cómo voy a testificar? Muy fácil. Marca la diferencia en este mundo siendo diferente. Pastor, tengo que entonces hablar del evangelio. ¿Sabe? Simplemente testifica, siendo diferente. Que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Dios vio que la maldad en la tierra era mucha. Dice la Biblia que la maldad llegó al colmo. Y Dios determinó destruir la tierra y destruir a toda la humanidad. Estaba realmente Dios ofendido. Pero algo sucedió. En Génesis, en el capítulo 6, 5, 8, dice: el Señor vio la magnitud de la maldad en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente, era siempre y totalmente malo. Siguiente. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano. El Señor lo lamentó y haberlo puesto sobre la tierra. Y esta expresión se le partió el corazón. La tristeza de Dios, haber creado al hombre en la forma como nos hizo.
La forma como Dios nos creó de una forma tan perfecta que todas las partes del cuerpo funcionan de una manera increíble. Y sabes, el Señor lamentó y se le partió el corazón. Y esto le parte el corazón a Dios. El pecado, ver a la humanidad en el pecado. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. La borraré. Así es. Y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. No, sabe, aún los animales dirían: pero y Señor, ¿yo qué tengo que ver? Fue el hombre. Pero sabe, la consecuencia para todo lo que Dios había creado. Y a veces cuando nosotros pecamos hay consecuencia para tanta gente a nuestro alrededor que dirían: ¿y yo qué? O unos hijos, una generación, una familia. ¿Y yo por qué? Y esto va a afectar. Lamento haberlos creado, dice el Señor. Verso 8, viene algo increíble. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Noé era diferente. En medio de tanta maldad, Noé no se convirtió a ellos. Y Dios ve la tierra y Dios ve tanta maldad. Dios lo único que ve maldad, pero de repente ve algo que sobresale. Hay algo diferente. Y era Noé. ¿Cuál es la diferencia? Allí había un hombre marcando una diferencia. Y ese eres tú. Tú eres el Noé de este tiempo. El apóstol Pablo está diciendo: habrán en estos tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, intemperantes. Dice que no amarán ni siquiera a las personas más cercanas, desobedientes a sus padres, traidores. Pero de repente, cuando Dios ve en el mundo y ve toda esta maldad, los hombres y mujeres de los postreros tiempos, pero cuando Dios te ve a ti, pero Noé encontró favor delante del Señor. Él no se convirtió a ellos. A Dios le gustó lo que vio en Noé. Todo iba camino a la destrucción, pero dos palabras cambiaron la historia. Pero Noé. Ahora coloca tu nombre. Pero Oscar. Pero ahí puedes colocar. Pero esto cambió la historia. Dios observó algo diferente y esto cambió la historia. Dios nos prometió este año, que este año escribiría una nueva historia de nosotros. Ahora, atrévete a ser diferente. Dale motivos a Dios para que empiece a escribir una nueva historia de ti. ¿Cómo? Sé excelente en lo que haces. Sé amable, sé educado, sé fiel, sea leal, sé responsable con tus compromisos matrimoniales, con tus compromisos familiares, con tus compromisos laborales. Cumple lo que prometes. Aplica lo que has aprendido en la palabra de Dios. Sé firme en su palabra. Sólido en tus convicciones, que nada te aparte del Señor, que nada te desvíe del camino que es Jesucristo. Marca la diferencia. No podemos amar las mismas cosas que ama el mundo. Si la gente disfruta de alcoholizarse, nosotros cuidamos nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Si la gente resuelve sus problemas con violencia, resuelven sus problemas a golpe, nosotros creemos que existen otras maneras de hacerlo.
Si tú estás enfrentando luchas internas, recuerda que tenemos al ayudador, al Espíritu Santo. Y si enfrentas tentaciones, recuerda que tenemos su palabra. Jesús venció la tentación con la palabra de Dios. Él declaró: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Marca una diferencia. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Para hacernos ver lo que está, ¿qué está mal? Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que marquen una diferencia y para que haga toda buena obra. Dos versículos que nos dicen y nos hablan tanto. Nos corrige, nos ayuda a ver lo que está mal en nosotros, nos dice cuál es la verdad, ¿cierto? Nos capacita, nos enseña, nos prepara para toda buena obra, para marcar una diferencia. Marca diferencia siendo diferente. Es muy fácil ser como todo el mundo. Es muy fácil que te conviertas a ellos. Es muy fácil. Pero ¿cuál es la diferencia de los que conocemos su palabra, de los que tenemos al Espíritu Santo, los que seguimos a Jesucristo como Señor y Salvador? Tengo que compartir esto esta semana en mi tiempo devocional. Leí acerca que todos queremos, todos anhelamos ver maravillas. ¿Amén o no? ¿Alguien aquí quiere ver maravillas? Y el escritor decía: no hay maravillas sin santidad. Pero no hay santidad sin consagración. Y no hay consagración sin sacrificio. Maravillas, no hay maravillas si no hay santidad. Pero no hay santidad si no hay una consagración. Y no tenemos consagración si no hay sacrificio. Estaba pensando que cuando uno es soltero tiene muchas ventajas. Amén. En casa arreglamos, dice mi esposa. Cuando uno es soltero tiene muchas ventajas. Pero si el soltero desea los beneficios del matrimonio, tiene que sacrificar su soltería. El matrimonio tiene unas bendiciones. Tiene, ¿sabe? Unos grandes beneficios. Soltero, si deseas, ¿sabe? Los beneficios del matrimonio, tiene que sacrificar su soltería. Existen hombres que desean los beneficios del matrimonio, pero quieren seguir viviendo como solteros. Hay mujeres que desean los beneficios del matrimonio, pero no se quieren sujetar. Hay algo que sacrificar. Ahora, si alguien aquí desea que el día de mañana le llamen doctor, ingeniero, arquitecto, pues vas a tener que prepararte en una institución y vas a tener que sacrificar tiempo y dinero. Ahora, los discípulos de Cristo vieron maravillas, vieron milagros, escucharon la sabiduría del Hijo de Dios, pero les tocó sacrificar. Pedro, deja las redes, te haré pescador de hombres. Mateo, deja de cobrar impuestos, sacrifica tu profesión, sacrifica y ven, sígueme. Iglesia, queremos marcar una diferencia.
quiero ver las maravillas. Quiero ver unos hijos, un hogar. Quiero ver una familia. Quiero ver una generación diferente. Empieza marcando la diferencia. Y si quieres ver maravillas, entonces no hay maravillas sin santidad. Pero no hay santidad si no hay compromiso, consagración. Y no hay consagración si no hay sacrificio. Y cuando venimos a Cristo, esa es una vida en la que, ¿sabe? Hemos dejado los placeres del mundo. Hemos abandonado el pecado. Pero sé que hay luchas internas. No quiero decirte para de sufrir. Quiero decir, para de luchar. Samuel le dice a Saúl: ¿sabes, Saúl? El que te va a ayudar a marcar la diferencia es el Espíritu Santo. Lo necesitamos y Jesús lo dejó para nosotros. Y Él está en medio nuestro. Tú y yo lo necesitamos. Si queremos marcar esa diferencia, es el Espíritu Santo. Hemos decidido seguir a Cristo. Pero si tú has decidido seguir a Cristo, ¿sabe? Hazlo con todo tu corazón en un compromiso. Si has decidido seguirle, ¿sabe? Cumpliendo su palabra, en compromiso, en consagración. Y no te estoy hablando de sacrificar para salvación, porque el sacrificio de salvación ya lo hizo Jesucristo por nosotros. Te hablo del sacrificio para santidad, para marcar una diferencia. ¿20 años en una convivencia, hermano? ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no honras a tu esposa en el altar? Pastor, todavía no estoy seguro. ¿Dónde está? ¿Por qué no abandonamos el placer, el deseo por el mundo? En esta lista que nos da el apóstol Pablo, si en la iglesia, si como creyentes seguimos esa misma lista, pues ¿cuál es la diferencia? La gente en la empresa, cuando ve a todos, tiene que ver que hay una diferencia. En la universidad tiene que haber una diferencia. Pero si el viernes en la noche todos salen al mismo lugar, salen todos a embriagarse, a alcoholizarse, ¿cuál es la diferencia? Si nos divorciamos una y otra vez, ¿cuál es la diferencia? Si andamos en lo mismo, en mentira, en engaño, haciendo trampa, ¿cuál es la diferencia? Y Dios ve la tierra y ve a alguien diferente. Alguien llamó la atención de Dios. Dios estaba tan enojado, iba a destruir todo, pero cuando ve a alguien diferente, eso lo hizo cambiar de parecer. Y fue tan increíble que Dios mismo se metió en el arca con el que era diferente. Si te vuelves a mí, si entre sacar lo precioso de lo vil, y si no te conviertes a ellos, entonces serás como mi boca, hablarás palabras del cielo, palabras de bendición, y yo estaré contigo, y yo te protegeré, y yo te voy a guardar. ¿Cuál es la diferencia? Reflexión en este día. Y quiero dejar en tu corazón profundamente. Como creyentes, como cristianos, estamos viviendo en un mundo donde la norma es el pecado. Un mundo que está en confusión. Escucha las noticias. Nos aterra lo que está pasando. Marca la diferencia siendo diferente. Inclina tu rostro. Padre bueno, gracias por tu bendita palabra.
Gracias por el mensaje en este día, Señor. Ayúdanos, Dios. Te necesitamos desesperadamente. Y quizás estás en esta lucha. Estás aquí internamente. Y has querido marcar esa diferencia, pero ¿cómo ha costado? ¿Cómo nos ha costado? Pero hoy el Señor nos habla y nos dice: Saúl, no eres tú. El Espíritu Santo vendrá con poder sobre ti. Y yo te quiero invitar, si deseas venir hasta el altar, postrarte y decirle al Espíritu Santo: te necesito. Quiero marcar la diferencia. Hoy entiendo que es con tu ayuda y tú sientes la necesidad y necesitas y dices: te necesito, Espíritu Santo, ven sobre mí. Quiero invitarte, ven aquí al frente. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Te va a transformar. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, Saúl, y serás diferente. De ser un hombre ordinario, un hombre temeroso, un hombre común. Pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, marcó una diferencia. Escogido para ser el rey de Israel, profetizó en medio de los profetas. Saúl sufrió un cambio increíble, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Ahí donde está, levanta tus manos. Y si quieres ponerte sobre tus pies o quieres venir al frente, levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, te necesito. Gracias, Espíritu Santo. En el Pentecostés Jesús dijo: ¿sabe? Yo les dejo la promesa. El Espíritu de Dios ya está en medio nuestro. Abre tu corazón y dile al Espíritu de Dios que venga con poder y que hoy te ayude para marcar esa diferencia allí afuera. Gracias, Señor. Levantamos nuestras manos, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo. Así es, Padre, gracias, precioso Espíritu Santo, gracias porque tú estás en nosotros. Tú estás en nosotros, precioso Espíritu de Dios. Por favor, ayúdanos, permítenos. Abre tu corazón, suplícale, iglesia. Los tiempos difíciles no son por estas guerras, iglesia, por el hambre, no, es por el daño a nuestros corazones, por el daño al corazón de nuestra juventud, de nuestros niños. Y como iglesia necesitamos suplicar. ¡Ey, precioso Espíritu Santo! Hoy nos reargulle nuestro corazón, Señor. Mira, viste a Noé, tenía el favor de Dios. Tierra Deseable tiene una promesa muy linda con sus generaciones, Dios. Y fue una promesa que hemos recibido por tu Espíritu. No para hacer una iglesia que tenga algo como algo que sea la sobresalga, sino es algo que tu Espíritu lo ha dado muy grandemente en nuestro corazón. Iglesia, mira todo lo que ha hecho Él. Mira todo lo que ha hecho. Hasta dónde nos ha traído el Señor cuando no lo merecíamos. Tú y yo no lo merecíamos. Todo lo que nos ha coronado con favor, con misericordia. No nos falta nada, iglesia. Lo tenemos todo. Y no estoy hablando de lo natural.
Estoy hablando de aquello material que ven nuestros ojos, la paz que como hemos encontrado, el amor, el perdón, el valor como personas. Precioso Espíritu Santo, hoy coloco nuestra juventud, la juventud de Tierra Deseable y nuestros niños. Haznos sabios como padres, Señor, para dejar de estar corriendo, Señor, por todo lo que se ve exterior y suplicarte más, Señor, por aquello que un día va a dañar su corazón y que no los va a hacer diferentes a los otros, Dios. Señor, que reine ese amor y esa paz en nuestra casa, Señor. Pero no algo fingido, Dios, sino algo que nace de tu espíritu. Ayúdanos a comprender que esa voz que habla en nuestro corazón es tu espíritu, porque tú nos reargulles en esos lugares donde no debemos estar. Ayuda a nuestros jóvenes, Señor, a que ellos pongan atención a esa voz. Dios, es lo que más te pido, a que ellos escuchen esa voz y se vuelvan a ti, Señor. Puedan decir: no es este mi lugar, no es esto lo que yo debo hacer, no es. Señor, gracias. Hoy bendigo a nuestros jóvenes, Señor. Yo sé que ellos van a hacer, a pesar de sus caídas y de lo que suceda, Señor, tú volverás a extender su mano, Señor. Y aquellos que cometieron errores, tú los levantarás y nos vas a dejar sorprendidos con las cosas maravillosas que vas a hacer en ellos. Gracias porque hoy no lo creemos en la carne, Señor, sino por esta palabra, por tu Espíritu. Y creemos firmemente, Señor, que este tiempo y esta casa que tú lo has hecho con tanto amor y nos has dado tanto, Señor, va a glorificar tu nombre y será parte de ese remanente precioso, Señor. Hoy te doy gracias, Dios. Gracias, gracias porque en cada momento de errores, en cada momento de circunstancias hay esa voz que me reargulle y me dice lo que no tengo que hacer. Y hoy sé que es tu Espíritu el que está dentro de nosotros, con nosotros. Ayúdanos, Señor. ¿Qué tal si usted levanta sus manos? ¿Qué tal si le da gracias a Dios? Mira, esta palabra no es solo para nosotros. Nosotros ya estamos pasando, pero ¿qué tal tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, tus familias? Señor, es una súplica, es una súplica. Porque hoy tú nos adviertes del carácter, tú no nos adviertes de las cosas externas que están pasando, nos adviertes del daño interior de las personas. Hoy te rogamos, ayúdalos. Ayúdalos, Espíritu Santo, y ayúdanos a nosotros a tener esa revelación y esa sabiduría, para tener esa palabra preciosa, para tener ese abrazo, ese consejo, ese consuelo, ese levantar cuando tú nos los pones en el camino, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Gracias. 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 Tus manos levantadas. Gracias, precioso Espíritu de Dios. Ayúdalos, ellos Adora tienen al que Señor. salir, Señor. Bendice al Señor. Gracias, ayúdalos. Ayuda a nuestros Es jóvenes. Él el que nos ayuda a marcar una diferencia. Así es, Espíritu A Santo. través de su Santo Espíritu. Tú nos conduces a toda verdad. No es casualidad que el Tú nos primer guías, milagro que Señor. Jesús Sí, realizó fue la transformación. enséñanos a Él llevar quiere esa transformar palabra, nuestras Señor, vidas. a nuestras casas. Gracias. Quizás hoy dice: mi vida no tiene sabor, mi vida no tiene color. Sí, sí, Y Jesús quiere darle sabor, color a tu vida. sí. Quizás en una vida de frustración, de luchas internas, tentaciones que se presentan. Y estás en esta constante lucha. Necesitas a Él desesperadamente. Así es. Sí, Marquemos una diferencia siendo diferentes. Es muy fácil ser como los demás. Es muy fácil ser como los del mundo. Es muy fácil.
¿dónde está la diferencia cuando venimos a Jesús, cuando obedecemos su palabra, cuando permitimos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y seamos mudados en una persona diferente, una persona transformada, como Saúl, transformado, un hombre común, un hombre corriente, un hombre ordinario, pero cuando el Espíritu de Dios vino, fue transformado en un hombre extraordinario, un hombre que marcó una diferencia. Pero cuando se apartó, la unción se fue, el Espíritu Santo se fue, y una vez más volvió a ser ese hombre ordinario. Pero Dios dice hoy: si te vuelves a mí, yo te restauraré. Iglesia, ponte en las manos de Él. Padre, gracias. Bendigo esta tierra deseable. Levanta tus manos. Bendigo esta tierra deseable. Señor, que hoy podamos entender la necesidad que tenemos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Dile a Jesús: te necesito desesperadamente. A través de tu Santo Espíritu te necesito. Señor, como ese Noé, quiero marcar una diferencia, Señor. Que cuando Dios vea la tierra pueda haber alguien diferente, un hombre, una mujer diferente, una familia diferente. Aquí estoy, Señor. Gracias, Jesús. Hoy nos hablas, Dios, de santidad. Hoy nos hablas de consagración. También nos hablas de sacrificio, Señor. Y aquí estamos, Señor. Estábamos cómodos en casa, pero salimos corriendo. Sacrificamos sueños, sacrificamos descanso para estar hoy aquí recibiendo, Señor. Porque queremos y anhelamos ver las maravillas. Queremos escuchar la dulce voz de tu Espíritu. Aquí estamos, Señor. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén.